¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast de Breaking Time. Yo soy Pablo. Yo soy Semis. Como ven, este es un podcast aparte. Ya queremos tener este espacio para hablar de temas para los chavos, para la chaviza, ¿no es así? Sí, es como un podcast más juvenil, más dirigido a la juventud. Y pues bueno, si quieres tener más contenido sobre esto, síguenos en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, TikTok y pues más plataformas también de audio. Nos puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita. También tenemos algo llamado Patreon, que es una manera en la que puedes apoyarnos y con esto también recibir contenido exclusivo. Así que, corre intro. Muy bien, en esta ocasión queremos hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la ansiedad. Sí, es el tema de la inseguridad. Creo que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Sí, Y bueno, no somos los más expertos, pero sí hemos vivido inseguridades. así es. Y bueno, ahora yo creo que estamos casados, hemos podido ver esas inseguridades un poco más expuestas en nuestras vidas y lo hemos hablado también más porque es un tema que hemos tenido que poner sobre Así la mesa. es. Bueno, primero más que nada, ¿qué significa lo que es la inseguridad? Es este sentimiento, esta reacción de temor, de miedo, que sobre todo es algo que afecta y como que tienes el temor de que la gente te vea de una manera que no eres o no sé, de una manera, te afecta lo que eres tú, vaya, lo que la gente ve de ti. Es más que nada como que la inseguridad te expone a algo que puede que sí seas o puede que no seas, pero te causa esa inseguridad porque ya te expuso, te hizo vulnerable ante los demás. Sí, sobre todo amenaza lo que tú crees que la gente ve de ti. Exactamente. Entonces, pues bueno, como les comento, ya nosotros hemos tenido estas conversaciones, más ahora el vivir Juntos. juntos y estar casi 24/7, hemos visto un montón de cosas, ¿o no? Sí, así es. Y pues bueno, les vamos a contar un poquito. A ver, mi amor, tú comienza. Bueno, cuando estábamos platicando y cuando estábamos viendo este tema, recordaba yo un momento de mi vida en el que realmente tuve inseguridad, en el que realmente es algo que hasta hoy en día quizás es latente, persigue todavía, pero no por eso es la misma situación. Y quiero comentarles, cuando yo era más pequeño hubo una persona que me profetizó que yo iba a estar dirigiendo y cantando en un grupo pues de alabanza. En ese entonces yo solamente tocaba la guitarra y para mí era algo imposible, impensable. Yo tenía pavor de ponerme en un micrófono frente a la gente, cantar, no, bueno, ni siquiera hablar. Entonces cantar era todavía más imposible. Y yo en ese momento dije, no, o sea, yo no puedo hacer esto. Pero realmente en el tiempo de Dios esto se cumplió. Y pues llegó un momento donde sí canté y dirigí la alabanza. Y algo que aún yo tenía inseguridad, sobre todo en esos momentos al inicio, fue de dos cosas. Primero, más que nada, yo creo que muchos cantantes tenemos el temor de sonar mal, de que se nos salga un gallo por ahí, de que no se escuche muy bien. Pero otro temor que yo tenía era de también lastimarme. Yo había escuchado muchas historias, testimonios de gente cristiana o no cristiana que le había sucedido alguna enfermedad en su garganta, tenía problemas, pues porque quizás no se cuidaron o por alguna situación y eso les hacía que necesitaran quizás hasta operación y algunos pues ya no podían cantar. Y a mí me daba mucho temor, yo decía, bueno, yo primeramente quiero hacerlo bien y aparte no me quiero lastimar. Pero algo bien importante es que no dejé que esa inseguridad me dominara. ¿De qué manera? Bueno, yo lo usé y yo transformé ese temor en algo que realmente me ayudara a superar ese mismo temor. Un ejemplo, si yo no sabía cantar bien, si yo pensaba que sonaba mal, que sonaba de una manera que a la gente no le gustara o a mí no me gustara, entonces empecé a tomar clases de canto. Y para no lastimarme también te funciona mucho esto de tomar una clase pues con una persona que sepa cómo cantar. Yo soy una persona un poco técnica Sí, 100%. y si yo no sé cómo funciona algo, me es complicado pues realmente realizarlo. Entonces yo tuve que también buscar un poco de cómo funcionaba nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales. Y eso te ayuda y a mí me ayudó a realmente luchar con esa inseguridad de cantar bien y de no lastimarme sobre todo. Ujú. Me gustó mucho la frase que dijiste de que a mí la inseguridad no permitiste que te dominara. Ujú.
Y bueno, creo que eso es algo tan importante y que vamos a mencionar también aquí. Yo, al contrario de Pablín, yo he dejado que las inseguridades me dominen. Algo que queremos mencionar y que más adelante vamos a profundizar es que Dios no nos hizo seres inseguros. Dios no le dijo a Pablín, te voy a dar esta palabra para causarte inseguridad. No, al contrario, o sea, era algo súper bueno y que Dios se lo dio como una afirmación y algo que quería pues que los dones de Pablín le sirvieran y aún así el diablo pudo haber utilizarlo como una inseguridad muy grande y que nunca lo hubieras hecho. Sí, al inicio yo realmente no quería hacerlo porque pensaba, ¿y qué va a ver la gente de mí, no? O qué va a suceder cuando cante y quizás no lo haga tan bien, no lo haga muy profesional. Y es parte de lo que decíamos al inicio del tema de qué es realmente una inseguridad. Yo tenía miedo de que mi autoimagen, lo que la gente percibía de mí se viera afectada en ese sentido. Y bueno, como les decía, a comparación de él, yo cuando platicaba esto con él le decía que yo lo admiraba mucho porque sí lo hice pensar cuando le dije, ¿tienes alguna inseguridad así? Y él era como pensando, ¿no? Y yo lo empecé a contar, ¿no? Y no voy a exponerme así demasiado, pero quiero comentar algo también. Que yo hice como un estudio de campo, ¿verdad? Una vez pregunté en mis redes sociales eh, que si alguien tenía inseguridades. Porque realmente puede sonar un poco tonto lo que yo pensé, pero yo decía, yo creo que nadie sufre lo que yo o nadie vive lo que yo cuando de verdad, o sea, es todo lo contrario. Como les digo, yo al estar casada con Pablín y ver que Dios lo ha llenado de mucha seguridad, porque no es por él, no ha sido ni por sus dones, ni por... Es simplemente pura gracia. Eso a mí me ha animado, pero también me hizo pensar y creer que yo estaba muy loquita por tener tantas inseguridades. Pero yo al leer lo que las personas y amigos cercanos me escribían, me hizo como ser un poco más empática con las personas, ¿no? Y realmente yo he tenido inseguridades de todo. O sea, mi mamá puede contar que yo de chiquita siempre me gustaba hablar, salir en los bailables y como siempre exponerme ante la gente. Y realmente una inseguridad sale cuando estás expuesta ante las personas. No es como que vivas bajo una piedra y no sientas nada. Realmente por eso vienen las inseguridades. Pero cuando yo fui creciendo, más o menos como que en mi memoria está de la secundaria hacia pues hacia adelante, hacia la edad que tengo ahorita, y siempre había algo me pasaba o algo me hacían, y hay una frase súper popular que es, me desbloquearon esta inseguridad, o yo no tenía esta inseguridad y alguien me lo dijo y me la desbloqueó. Y a mí me pasó miles de desbloqueos en mi vida que yo no sabía que tenía. Me acuerdo mucho de mi cabello, que opinaban sobre mi cabello, opinaban sobre mi de tono de voz, en mi estatura. Me acuerdo que yo no quería ser alta. Si mi estatura es promedio, no soy alta, no, pero tampoco soy alguien Pero chiquita. también no es muy chaparrita. Y de ahí, o sea, de comentarios tan absurdos como, te toca ir hasta atrás porque eres de las altas. O sea, yo me dejaba llevar, y sigo en el proceso, pero me dejaba llevar mucho por los comentarios de las personas. Sí. Entonces empezaron a desbloquear personas inseguridades en mí y yo creo que muchas veces no es a propósito, pero estamos en un mundo donde todos creemos que podemos opinar de todos. Exacto. Y yo creo que no. Algo que yo he podido aprender pues a lo largo de los años, no soy una persona muy adulta, pero pues bueno, de la secundaria a la edad que tengo ahorita, que tengo 27 recién cumplidos, sí son bastantes años, son mínimo unos 10 años. Y en esos 10 años yo vi como tantas inseguridades sí me han empezado a dominar. Más ahorita ya de grande, ¿no? El casarte es todo un tema. O sea, es como, ¿y si te gusta hacer de comer o no te gusta? No, yo veo con cara de que no te gusta hacer de comer y luego tú, o sea, yo soy bien así, quizás ustedes no, pero yo sí soy como, quizás no me gusta hacer de comer, pues voy a hacer de comer por orgullo, y eso destapó una inseguridad de que tengo que ser como todas las esposas, de que sí me la pasa en la cocina y así. O mi peso ha sido algo de verdad que me ha absorbido, ¿sí o no? Aquí lo tengo de testigo, el que me ha absorbido un poco. Entre otras cosas, y algo que yo he notado mucho es que las personas sufren de inseguridades físicas demasiado. Tú dijiste algo hace ratito, yo me exponía
ante las personas y eso me daba inseguridad de qué pueden decir los demás de mi voz. Sí, es triste muchas veces, sobre todo en este sentido de lo físico. No sé, yo pienso en alguien más pequeño, como un niño o alguien pequeño que le encanta, no sé, su cabello, le encanta su sonrisa, le encanta algo de su parecer. Y realmente sucede esto, alguien le desbloquea esa inseguridad, porque esa inseguridad no la tenía ese pequeño, no la tenía esa persona, pero como alguien se lo dijo, ahora es una inseguridad. Y algo que quizás para ti de pequeño o para alguien cuando era muy niño era lo mejor de, no sé, de su sonrisa, de su cabello, de su forma de actuar, eso se transforma en esa inseguridad, se transforma en decir, híjoles, ya me dijeron que sonrío mucho, ¿no? O me Exacto. dijeron que hablo demasiado y eso se convierte en una inseguridad. Así es, y yo creo que, como les decía al principio, Dios no dijo, bueno, voy a crear a los seres humanos con inseguridad, voy a crear a Pablín con ciertas inseguridades, o a Semis con ciertas, o a más personas, o a ti con ciertas inseguridades. Hay afirmaciones en la Biblia sobre donde habla de la afirmación que tiene Dios sobre tu identidad, sobre tu persona. Así es. Es esta parte importante de realmente darnos cuenta de que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Como nos dice en Génesis 1:26, que en la Biblia, en la versión NBI lo menciona, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así es. Yo creo que algo que a mí me pasa muy frecuentemente es que las personas muchas veces de las inseguridades que tienen también las exponen a hacerlas sentirse inseguros, a alguien más. Pero la palabra de Dios es clarísima y no tiene letras chiquitas como de la gente no insegura solo aplica para cierto tipo de personas, no. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Yo nunca he visto a Dios. ¿Tú has visto a Dios? No, de manera... De con manera, mis ojos, ajá, ¿no? sí, con mis ojos no, pero la palabra de Dios nos muestra qué es Dios. Es un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón. Y Sí. eso lo hace incluso ser hermoso, ¿no? Y creo que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Yo creo que hay mucha inseguridad respecto al peso, respecto al lo que es el físico. Pero yo creo que si pudiéramos creer tan profundamente que realmente somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, esas inseguridades no nos dominarían como sucedió contigo. O sea, yo la verdad sí me pregunto, pues, ¿cómo le hiciste como para que eso no te dominara? Porque te lo dijeron de algo más joven, mucho más joven. Y ahorita pues ya has pasado bastante tiempo en ese camino de liderazgo en la alabanza y proceso de tu voz y demás, pero, ¿cómo tú lo has hecho para que eso no te domine conforme también lo que dice la palabra de Dios? Sí, bueno, obviamente es creyendo. Algo bien importante que tenemos que hacer, sobre todo en el momento, les estoy hablando en el aspecto específico de los propósitos, de lo que Dios te habla. Obviamente esto viene desde más atrás, de los propósitos eternos que tiene como personas, pero lo que yo realmente hice fue creer ese propósito. Llegó un momento en mi vida en donde yo realmente tuve que decirle a Dios, o sea, ¿cómo voy a hacer esto? Si tú quieres que lo haga, ok. Primero que nada es entender y estar pues a disposición, ¿no? Del propósito de Dios. Y ya con eso, entonces ahora sí dije, ok, tú, Dios, quieres que yo haga esto de esta manera. Para mí como persona no es posible. Yo tengo mucho miedo, tengo mucha inseguridad de hacerlo. Pero cuando tú crees en el propósito de Dios que tiene para ti, que obviamente ese es otro tema, cómo saber el propósito que Dios tiene para ti, cuando tú realmente lo crees y te pones a disposición de Dios, yo lo veo, siendo músico, lo veo mucho como un instrumento, ¿no? Una guitarra puede pensar, yo no sé sonar bien, yo no puedo sonar bien, pero cuando se pone a disposición de un músico que es virtuoso, que sabe tocarla bien, pues suena de buena manera. Entonces yo lo que realmente hice para que esa inseguridad no me dominara fue creer en el propósito de Dios. Si Dios lo hizo y Dios quiere que sea así en mi vida, bueno, ahora lo que me toca a mí pues es poner mi parte, ¿no? Para no lastimarme, para hacerlo mejor. Que es triste también que mucha gente dice, pues es lo que Dios quiere y lo hace a medias, ¿no? Y también es esa cosa. Otra cosa que quizás era inseguridad para mí era que la gente lo viera o lo pensara como que lo hacía la y se va, como a medias. Entonces yo dije, yo no quiero que eso sea solamente a medias. Y fue de una manera en la que yo creo pude luchar contra esa inseguridad. Yo creo que también es parte importante de escuchar las voces correctas. A mí la verdad, yo tengo muchas facetas en mi vida,
pero tuve una temporada de muchos años donde estaba escuchando las voces incorrectas, me juntaba con las personas incorrectas, por consecuencia escuchaba consejos o comentarios incorrectos. Y cuando te rodeas de personas, crean o no en Dios, en cualquier contexto, cualquier creencia personal, si no te rodeas con las personas correctas, eso también a tu vida y a tus cosas que estás haciendo un poco frágil, pues se van a hacer lo doble o triple de frágil. Y yo creo que algo que me pasaba a mí un montón es que esas voces incorrectas me estaban alimentando la inseguridad. Es una realidad que mucho de los comentarios de las personas nos afectan a todos, o sea, no importa de en qué contexto, pero un comentario te puede afectar durísimo. Sí. Y algo que yo quiero comentar era mucho sobre cuando yo hablaba. Yo soy una persona que habla mucho. Ahora lo he disminuido más porque también creo que eso se trata de prudencia, ¿no? No hablar sin que sepas qué vas a decir o demás, pero a mí me decían mucho como hablas mucho y hablas mucho, o de verdad yo hasta a nivel universitario, o sea, me callaban mis maestros, me sacaban porque hablaba mucho, porque hablaba un montón y a veces era puro chiste, o sea, no era algo así de que sí, de la clase, ¿no? Ajá, no. Eso empezó a traer mucha inseguridad sobre mi vida. Pero también había 2 que 3 personas que me decían como, oye, lo que dices me gusta, oye, incluso tu timbre de voz, a veces suelo alzar demasiado la voz, espero no hacerlo ahora, ¿verdad? Pero a veces suelo hacerlo mucho y hasta llego a gritar, y eso aturde a las personas, y yo no me doy cuenta. Pero cuando me empecé a dar cuenta que quizás mi voz podría ser un instrumento con un propósito, pues las cosas empezaron a cambiar en mí. Llegó una temporada en mi universidad donde ya no me gustaba opinar, no me gustaba exponer, o sea, exponer era un pavor para mí, porque lo que decía, aunque fuera bueno, ya estaba mal, porque estaba escuchando las voces incorrectas. Ese es un ejemplo de cómo hay afirmaciones o desafirmaciones, no sé cómo se diga, negativas hacia las personas, como si yo le dijera a Pablín, no, debes de mejorar en tu voz. O, oye, como que no tocas también la guitarra. Y así tan constante, eso va a crear en él una inseguridad. Aunque quizás ni la estés teniendo, pero va a crear eso en ti porque estás escuchando la voz incorrecta. Y a mí me pasó así como con ese tema de mi forma de hablar o de simplemente que me gusta hablar, empezó a afectarme un montón. Pero yo creo que hubo un momento en mi vida donde yo entendí también cómo yo estaba haciendo hacia otras personas. Yo también empecé a desbloquearles inseguridad a otras personas por lo que estaba habiendo en mi corazón. Había mucha inseguridad sobre mi hablar, pero también sobre mi físico, sobre con la gente que me juntaba. A mí me gustaba ser como antes muy reconocida ante la sociedad, entonces si yo no me juntaba con la gente popular, no, o sea, eso ya era una inseguridad para mí porque pues ¿cómo me voy a juntar con alguien que ni es conocido, no? Pero cuando yo conozco de Dios desde chiquita, pero cuando realmente se afirmó en mi corazón el que yo aceptaba a Jesús como mi Señor y Salvador, eso también Dios me empezó a retar de tú qué estás haciendo para afirmar de manera positiva a las otras personas. Y algo que yo les quiero leer, que encontré en Proverbios 16:24 es: las palabras amables son como la miel, dulce al alma y saludable para el cuerpo. Me impactó cuando estábamos platicando esto con Pablín, esta última frase que dice saludable para el cuerpo. De verdad, como las palabras... Sí, las buenas palabras. Las buenas palabras hasta te pueden sanar. Y es una total realidad. Pero también las malas palabras pueden herir a las demás personas, pueden desbloquear esas inseguridades. Creo que es importante la empatía. Ponernos en los pies de los demás, en los zapatos de los demás, porque hay mucha gente que no sabemos por lo que está pasando. Si hay alguien que es muy agresivo al contestar, tú no sabes qué pasó en su pasado. El trasfondo. Ajá, el trasfondo de quizás antes lo hacían menos porque hablaba y después ahora su forma es atacar. Y que esa persona está viviendo un proceso. Quizás esa persona ni conoce de Cristo, pero como cristianos, siento yo que deberíamos de ser un poco mucho más empáticos con las personas, en no opinar ni siquiera, sé que esto es bien popular, pero no opines sobre cuerpos ajenos, pero en serio,
es no opinar sobre los cuerpos ajenos de las personas, porque algo que también pasa mucho es que las personas se pueden fijar en, ay, oye, subiste más de peso, me pasa, o bajaste más de peso, o ahora que nos fuimos de la luna de miel, era como, ya están más gorditos y así, y todo viene, o sea, pero yo, por ejemplo, estoy pasando un proceso sobre mi salud, yo no sabía, eso apenas me enteré hace como un mes. Sí, Y yo fuimos a ver decía, esa parte. ajá, fuimos a ver eso porque yo decía, ay, ¿por qué estoy gordita? Ah, y quizás no, que no sé para la perspectiva de los demás, pero en mi mente yo ya decía, no, sí, soy una persona súper gordita y así, ¿no? Y eso empezó a afectar mi forma de vivir, mi forma de expresarme. Ahora yo ya veía a todo mundo, si subía, si bajaba, si le quedaba bien la ropa, si no le quedaba bien, pero todo fue a causa de comentarios, quizás unos a propósito o quizás no. Sí, esa parte es bien importante. Yo creo que también es un reto para las personas. Quizás tú no estás lidiando con alguna inseguridad, pero también es importante ver que si con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte, realmente no le estás desbloqueando inseguridades A a los cada demás. gente que se te presenta, ¿no? Y algo que también quería comentar es que también la Biblia nos habla, de parte de ese versículo y otro que quiero leer aquí, es que en vez de hacer con nuestra boca, en vez, pues, quizás no maldecir, sino hablar mal o hacerle señalar a una persona, en vez de eso realmente tenemos que bendecir. Y eso también lo vemos en Efesios 4:29. Es bien importante, vean lo que menciona. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes lo escuchan. O sea, cuando yo hablo con alguien, cuando yo le comento las cosas, obviamente está la parte de exhortar cuando alguien está haciendo muy Sí. mal, pero cuando tú estás hablando con una persona, en vez de señalar, en vez de eso, que sea edificante para ella, edificante para esa persona, que cuando tú les hables realmente las puedas afirmar, les puedas mencionar las cosas que hacen bien y bueno, las cosas que quizás no están haciendo tan bien, hay un momento para hablarlas, pero que no sea el día a día, que no sea tu principal razón de ver a alguien y, ay, ¿sabes qué? Estaba viendo que tú no hiciste bien esto, o que tú estás actuando así, o te ves así, etcétera, etcétera, sino al contrario, primeramente que sea de bendición, que sea de edificación. Cuando yo les decía que hacía como este estudio de campo, yo era porque no quería mostrar la vulnerabilidad de las personas para nada, ni siquiera voy a decir literal lo que me escribieron ni nada, pero sí quería ver realmente qué tan común es este tipo de cosas Ujú. y de verdad que es demasiado común, creo que más Sí, común de lo que podemos llegar a creer. Como les digo, Paulina y yo somos dos personas bien diferentes. Entonces están hablando con alguien que Dios lo ha afirmado y a mí también, pero yo me he dejado dominar por esa inseguridad y él no. Entonces, pero aún así, él tenía algo con lo que ha estado batallando y yo creo es tu oración también que sí. no... Porque bueno, estar frente a plataforma y tener un don físico quizás te hace ser muy vulnerable a lo que pueda opinar la gente. Sí, sí puede suceder. Y algo que también estábamos platicando y pensando era la pregunta de realmente de dónde vienen las inseguridades, o sea, ¿por qué vienen las inseguridades? Y llegamos a la conclusión de que realmente sí es por lo que la gente ve de nosotros, ¿no? Entonces, pues es importante no dejarse dominar por esas inseguridades, no dejarse dominar. Es parte también uno como persona de que no las inseguridades que llegas a tener, que llegan a suceder, que no dejes que te dominen. Y bueno, uno hacia las demás personas es pues más que nada bendecir en vez de solamente pues señalar y realmente provocar que las inseguridades salgan a flote, ¿no? De alguna otra persona. Sí, y algo que tú mencionabas era no recuerdo cómo era, pero tener como conversaciones, ¿no? Sí, que edifiquen. Que edifiquen y muchas veces se nos hace fácil, mucho más fácil tener conversaciones que no ni me edifican a mí ni edifican al otro. Ujú. Y puede sonar muy raro de cómo vas a tener una conversación más fácil que no edifique. Suele pasar, muchas Así veces es. predomina el señalar a los demás. Es más fácil señalar, perdón, a otros que señalarte a veces a ti mismo. Sí, o ver simplemente las cosas que tú también no estás haciendo de la manera correcta. Y muchas veces somos en nuestra forma de hablar puede ser reflejo, no puede ser, es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y eso incluso lo dice la Biblia. Con nuestras palabras se puede ver lo que hay en nuestro corazón realmente. Y si solamente
desafirmamos a las demás personas, resaltamos aquellas cosas con las que están batallando, a veces se nos puede salir también. Sí. O sea, tampoco no hay que condenarnos de que, híjole, le dije a esa persona que su cabello se veía seco, es un ejemplo, ¿no? Porque hay gente que en verdad se sentiría mal por eso. Y quizás es como, tiene su cabello seco, ponte un tratamiento, algo así. Quizás fue accidental, pero por eso creo que es tan importante pensar antes de hablar. Y se los dice alguien que a veces habla por hablar. Y pues bueno, eso es como algo súper importante. Y quiero también leerles rápidamente un salmo, que es Salmo 9:10, que dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Yo me he preguntado cómo combatir la inseguridad. Ujú. Aquí está tan claro que Él jamás nos va a abandonar. Él jamás va a minimizar esas inseguridades que alguien te puede decir, qué ridículo que te sientas así. Esas cosas a Dios le importan. Sí. Para Dios es importante afirmarte. Por eso lea la Biblia, hay tantas afirmaciones que vamos a estar intentando poner como en Instagram para que ustedes las Para que lean. las vean en nuestras publicaciones. Sí, y a Dios le interesa afirmarte, pero como cristianos creo que es importante que nuestras palabras sean como esa miel Así dulce, eso que puede sanar a otros que están batallando con cosas. Edificar Edificar a los demás, edificarnos a nosotros mismos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, un Dios sobrenatural, un Dios que hace las cosas hermosas, que no hace las cosas por hacer. Así es. Y bueno, por último, para terminar, como hijos de Dios, como personas que hemos decidido seguir a Jesús, hay que tener en cuenta también que para el mundo somos diferentes. Uh-huh, sí. Estamos haciendo lo contrario a lo que el mundo quiere, entonces van a señalar muchas cosas que no son malas. Que tú las hagas o que tú pienses de una manera correcta como maneja la Biblia no es algo malo. Entonces hay que estar bien afianzados y realmente buscar la palabra de Dios y lo que Dios tiene para nosotros, para que esas cosas que el mundo nos quiere desbloquear de inseguridades, que no son inseguridades, que no deben de ser inseguridades, no lleguen a nosotros y pues que no nos afecten de esa manera, ¿verdad? Así es, así que bueno, pues si tienes dudas, si tienes preguntas, de verdad, déjanos un mensaje en Instagram, aquí abajo les vamos a dejar todo eso, Síguenos. en Facebook, en TikTok, esto es tan importante y pues nada más recordemos afirmar a las personas, porque pues Dios los ama, Dios nos ama, amemos a los demás. Así es, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres contribuir de una manera mensual con todo lo que estamos haciendo aquí, como ven, hemos mejorado todo esto, queremos mejorarlo más. Tenemos nuestro Patreon en donde tú por una módica cantidad mensual puedes realmente apoyarnos y obtener contenido exclusivo. Así es. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.